Malvineros y malvineras, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión tengo el placer de presentarles a Andrés Cisneros, quien fue secretario general de la Cancillería Argentina desde 1991 a 1996 y fue viceministro de Relaciones Exteriores desde 1996 a 1999. Andrés, muchas gracias por tu tiempo. A sus órdenes. Bien, comienzo por preguntarte, antes de introducirnos en el tema Atlántico Sur, comentame cuál era un poco el panorama internacional para el momento en el que te toca asumir el cargo de vicecanciller, ¿no es cierto? Y el lugar de la Argentina en ese momento. Comentame un poco cuál era el clima de época, si se quiere, las expectativas, las propuestas, el panorama a nivel internacional. Eh, ¿Cómo era vivido eso para la Argentina de este momento? Sí, del año 91, no, Dale. el 96 fue al final del mandato de Itela, ¿no? Sí, sí, comentame en general si Sí, sí. querés cómo empieza a ser ahí vivido Mire, estos años 90. tenía algunos parecidos con la situación actual. El mundo entero estaba recomponiéndose en sus relaciones de poder, como había sido con la caída del muro, eh, desde el gobierno de Alfonsín en la Argentina. Y compartíamos con el gobierno de Alfonsín muchos puntos de vista. Al principio, no. El canciller era Dante Caputo, que era amigo mío, habíamos sido compañeros en la facultad, habíamos discutido toda la vida, pero era un hombre muy capaz, y Alfonsín también. Eh, Teníamos claro que la política exterior tiene que ser el reflejo de la política interior. Si la política interior y exterior no pueden ser discordantes, porque si no, no funciona ninguna de las dos. Que son las dos caras de la misma moneda, no son idénticas, pero no pueden ser contradictorias. Las conversaciones con Alfonsín y con Caputo y con el radicalismo en general habían sido muy discrepantes en el tema de Malvinas, pero el radicalismo había hecho un excelente trabajo político, institucional en la política interna, y habíamos ganado, la Argentina había ganado mucho prestigio por su conducta, después de recuperar la democracia. De manera que en términos de política interna, los que vinimos después nos vimos favorecidos por ese prestigio ganado, ese millaje de prestigio que había ganado toda la sociedad argentina, pero bajo la conducción del gobierno radical a partir del 83. Bien. Eh, Ditela había definido en sus clases y conferencias previas que la Argentina se basaba en ese momento en un trípode, eh, en un trípode que tenía las siguientes denominaciones. En la materia de política interna, eh, el sostén de la situación era el regreso a la vía exclusivamente constitucional para la transacción de nuestras diferencias. No se hacía nada fuera de la ley y fuera de la Constitución. La segunda pata de este trípode era una pata económica. La pata económica era abrir la economía, éramos uno de los países más cerrados del mundo en materia económica, y vincularnos con el mundo de una manera distinta de como la habíamos encontrado. Inclusive como la habíamos encontrado después del gobierno radical, que no había tenido un gran éxito económico. Había tenido un enorme éxito de prestigio institucional, de, con, la, con el tema de las juntas, el juicio de las juntas, y tenía un enorme prestigio personal el presidente y el canciller. En materia económica no les había ido bien, eso adelantó la entrega del gobierno al siguiente presidente, que fue Menem, y Ditela lo caracterizaba como diciendo, bueno, tenemos que ir hacia una política más abierta, más vinculada con los vecinos y más productiva. ¿Mm? Eh, Esa era la segunda pata del trípode. Y la tercera pata del trípode para Ditela era, mm,
no cometer los mismos errores en materia de política exterior, o lo que nosotros considerábamos que eran errores. Este, una política exterior que en materia de Malvinas nos llevó a iniciar una guerra que resultó un desastre militar. De manera que la idea era, en materia de Malvinas, recuperar la situación previa a la guerra, que es lo que hacen históricamente todos los países y aquellas personas, países que pierden una guerra. Sí, lo primero que hacen es tratar de recuperar la situación previa a la guerra para continuar después con sus reclamos, con su accionar. Esa fue la situación que veía Dittel. Había un factor importante, comparable con el de ahora, que es que a ver, el mundo estaba organizándose de nuevo. Había caído el muro de Berlín. Y el mundo se había organizado de nuevo en el 45, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y se había organizado también con anterioridad en la Primera Guerra. Y cada vez que el mundo se reorganizó, no lo hizo con justicia, la política y la vida no es justa, es lo que es. Y Argentina había sido marginada. Argentina no estaba entre quienes fueron invitados a organizar el nuevo escenario internacional. Quienes, quienes no nos invitaron o nos excluyeron de esa organización alegaban que Argentina no se había pronunciado en contra del nazismo en la anterior organización del mundo, y que en la última, que comienza con la caída del muro de Berlín, Argentina, los gobiernos argentinos habían sido bastante distantes del mundo occidental, a diferencia de Brasil, por ejemplo. En la Segunda Guerra Mundial, Brasil es muy favorecido en la reorganización de la, del mundo, del 45 en adelante, entre otras cosas porque el mundo valoró que apoyaran a la lucha contra la guerra, contra el nazismo y el fascismo. Argentina no lo hizo. Es más, fue señalada como favorable al nazismo y al fascismo, y pagamos ese precio, con que no nos invitaron. Había una famosa frase, cuyo origen no conozco, que decía que si uno no está invitado a la mesa, es parte del menú. Y Argentina, por ejemplo, Argentina no fue automáticamente invitada a ingresar a Naciones Unidas cuando se fundó. Cuando se funda Naciones Unidas, Brasil tenía aspiraciones legítimas, según ellos, a formar parte del Consejo de Seguridad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenían un prestigio ganado en la guerra. A nosotros no nos invitaron, y realmente costó mucho trabajo que Argentina ingresara por objeciones que hubo respecto a la conducta de Argentina al no pronunciarse y no combatir con las armas al fascismo y al nazismo. Bueno, de manera que afrontábamos una nueva reconstrucción del orden internacional, donde nunca habíamos tenido una historia muy favorable, y que además teníamos que remontar la historia más reciente de la guerra del 82, que buena parte del mundo miraba como un error, y que para colmo habíamos perdido, la habíamos iniciado y la habíamos perdido. Eh, por supuesto, en Gran Bretaña la opinión pública y la no tan pública siempre venía explotando esa imagen profascista de la Argentina histórica, que ellos identificaban con el peronismo y les venía muy bien. Ujú. Ahora, Este, y sí, ahí, ¿no? En función de eso, ¿no? De estas, tal vez de estos obstáculos, desafíos, pero al mismo tiempo siempre como la maniobrabilidad británica, por ahí de decir eso de los gobiernos peronistas, que es cierto, pero sin embargo, si nos, si nos remontamos a esa experiencia al mismo tiempo, los británicos habían negociado con la propia cúpula militar hasta por lo menos el 2 de abril. Digo, con Videla también continuaron los acuerdos de comunicaciones inaugurados en el 71.
acuerdos que al mismo tiempo inauguralmente son firmados con una dictadura como la de Lanuse. ¿Cuál es en ese marco de situación que me interesaba y lo que decías que es bueno en este marco? ¿Cuál empieza a ser el diagnóstico de las perspectivas para llevar a cabo una política en torno al Atlántico Sur, ¿no es cierto? A partir de esta idea. ¿Qué es lo que se empiezan a preguntar en la Cancillería de ese momento sobre, bueno, ¿cómo hacemos para desarrollar o para reinaugurar una nueva política en torno al Atlántico Sur? ¿No? ¿Cómo empieza a hacer Eh, esta idea de desarrollar, si se quiere, políticas de cooperación, etcétera? ¿Cuál es, en definitiva, ese diagnóstico que hacían ustedes para ese entonces? No, a su observación sobre la conducta británica con dictaduras y con asesinos, inclusive, yo ya le aclaré que al principio de esta conversación, de que estamos haciendo juicios de política, no de moral o de ética, sino es decir, el mundo se organiza en base a los intereses. Ujú, Y con frecuencia, Inglaterra lo ha hecho muchas veces, los principios sirven como decoración de los intereses. De manera que había, no nos sorprendía para nada que los mismos que nos señalaban como profascistas terminaban acompañando a gobiernos fascistas en América Latina, inclusive el que había habido en Argentina. De manera que no nos basábamos solamente en un juicio moral, sino en una cuestión de, bueno, qué herramientas tenemos disponibles para mejor servir los intereses argentinos. Bueno, la idea, usted lo dijo de colaboración, ¿no? De cooperación, no sé qué ujú, dijo. Nosotros no nos planteamos una eh, cooperación con con Gran Bretaña en la manera de la colaboración. Uno colabora con otro cuando ese otro tiene un proyecto y uno se suma al proyecto. Nosotros planteamos cooperación. Cada cual tiene su proyecto. Si tienen puntos en común, los acercamos. Si no, cada cual sigue su camino. Bien. La idea era que el regreso a la situación previa a la guerra, que había sido caracterizado porque, usted lo sabe muy bien, por la existencia en ambos lados de movimientos intelectuales y políticos que habían estado antes de la guerra a favor de alguna forma de discusión que nos llevara a un arreglo que respetara los intereses y la dignidad de los dos países. Eh, el Reino Unido lo había hecho muchas veces con lo que resultó después el Commonwealth. Bueno, nosotros no éramos parte del Commonwealth ni lo quisimos ser nunca. Pero quiero decir que el Reino Unido sabía cómo negociar cuando tenía que abandonar algún reclamo de soberanía. Abandonó 42 reclamos de soberanía en el mundo entero, puso condiciones, la discusión cada caso, no fue lo mismo discutir la devolución de la soberanía a la India que a cualquier otro país. Y nosotros siempre habíamos aspirado, la Argentina había aspirado a que Gran Bretaña se sentara a discutir la soberanía. Teníamos muchas dificultades porque los sectores duros en Gran Bretaña decían, bueno, vamos a sentarnos a discutir la cooperación eh, siempre y cuando reconozcan, declinen el reclamo de soberanía. Eso no es una negociación. Pero usted quizás recuerda que en la Argentina, y en alguna parte también el radicalismo lo hizo, decían, bueno, nos sentamos a discutir siempre y cuando, antes de sentarnos, nos reconozcan la soberanía a nosotros. Eso no es una negociación que incluya soberanía. Es una manera de decir, no quiero negociar nada. Bueno, los ingleses la mantienen hasta el día de hoy. Dicen, no tenemos nada que discutir. Pero, bueno, muy bien. Nuestra idea es la siguiente. Si uno estudia la historia, cuando, cuando ve que hay dos fuerzas, vamos a poner dos países, dos bloques, se empantanan, ninguno derrota al otro
en el sentido que el otro le reconozca la razón. Eh, Uno derrota militarmente, el otro derrota intelectualmente. Argentina había derrotado a Gran Bretaña en las Naciones Unidas varias veces, y en realidad el mundo jurídico e intelectual tiende a reconocerle a Argentina la razón, pero con la razón no basta, con tener razón en el mundo no basta, en el mundo público y privado. Hay que tener otras cosas también. Vale. Y nosotros no teníamos la fuerza suficiente ni el prestigio suficiente para imponer lo que nosotros creíamos que era nuestro derecho. De manera que la Argentina estaba empantanada. Entonces, ¿cómo salieron históricamente los bloques de un empantanamiento como este? Buscando por encima intereses que a los dos los beneficien más que persistir en la disputa. El caso típico fue el de Hong Kong. Eh, el Reino Unido devolvió Hong Kong, reconoció la soberanía de, de la República Popular China, porque encontró un valor en sus intereses nacionales británicos que justificaba ese accionar. Bueno, en el caso nuestro no lo tenía. Argentina había tenido mucho éxito en los primeros años de Naciones Unidas, donde, como ustedes saben, las Naciones Unidas se pronunció a favor de que existía una disputa de soberanía y que posteriormente que, que el principio de autodeterminación no era aplicable en Malvinas. Ese fue un enorme éxito argentino y fue la base de la derrota británica permanente en las discusiones jurídicas. Poca gente recuerda que en noviembre del año 82, a pocos meses de la derrota militar, Gran Bretaña hizo lo que siempre hacen los que ganan las guerras: traducir el triunfo militar en un derecho. Como yo gané, surge un derecho. Argentina históricamente, mucho antes de discutir Malvinas, había dicho que la victoria no da derechos, cuando tuvimos el conflicto en el norte con Paraguay. Y esa discusión que los expertos en derecho internacional aún hoy mantienen, estaba ahí. Y Gran Bretaña se aprestaba al Reino Unido a presentar en Naciones Unidas, a fin de ese año, del 82, una propuesta para que la propia Asamblea de Naciones Unidas dijera: bueno, se acabó el conflicto, se acabó la discusión de soberanía, este, eh, la guerra lo decidió todo y se acabó, el reclamo argentino no corre más. Y Argentina, de la mano de diplomáticos brillantes, eh, casi, casi puerta a puerta, fue recolectando votos, eh, y cuando Gran Bretaña intenta presentar eso, se votó absolutamente con una mayoría enorme, una diferencia enorme, con prácticamente todos los países de América, salvo aquellos que habían sido eh, miembros del Commonwealth, y tuvo ahí en el mismo año en que ganó la guerra, tuvo un cachetazo jurídico notable. Así que Argentina siempre tenía la fuerza jurídica, pero no la militar, y carecía de prestigio. Es decir, ahí Esta, como para cerrar esa idea, ¿no? Que es el mismo año en donde se desencadena el conflicto militar. Bueno, Naciones Unidas lo que sigue reafirmando es que sigue habiendo una disputa de soberanía y que esa guerra, o por más que Gran Bretaña haya ganado la guerra de alguna manera, no le daba los derechos sobre las Islas Malvinas, ¿no? Como para decir, no, Naciones Unidas, no, sí. bueno, no, Naciones Unidas nunca se pronuncia sobre a quién le pertenecen las islas. No, no, que Lo- seguía habiendo una controversia de soberanía entre ambos países. y dice, y que la, la autodeterminación sigue siendo no vigente en ese conflicto. Mantuvo eso.
¿Qué es lo que quería Gran Bretaña? Gran Bretaña quería hacer caer la prohibición de que no se aplicara la, este, la autodeterminación. Bueno, con eso nos encontramos. Gran Bretaña Entonces, quería que sí se aplicara en realidad la autodeterminación, que le ¿quién? reconozca a los isleños como Claro, sujetos de que no se derecho. aplicara la prohibición de Naciones Unidas. Ok. La Asamblea General había dicho no se aplica en el, y la ratificó el mismo año en que Argentina perdió la guerra. Ujú. Esto estuvo brillante. Bueno, entonces se comenzó un camino que es el siguiente. Argentina necesitaba prestigio. El derecho y la razón ya las tenía. No tenía la fuerza militar y carecía del peso del prestigio en el mundo. Había que recuperar prestigio para que el mundo comenzara otra vez, después de lo que había sido el tema de Malvinas, de la guerra, otra vez a, a tomar en cuenta nuestros reclamos. Eso es un trabajo que toma décadas. ¿Cuánto tiempo le tomó a China recuperar Hong Kong? Pero 100 años. Nosotros nos basábamos en que había sectores en Gran Bretaña que habían estado favorables a iniciar algún tipo de acercamiento con Argentina. En el año 74 muere Perón y meses antes, creo que 2 meses antes, eh, hubo una presentación formal, oficial, del embajador británico proponiendo explorar la posibilidad de aplicar una suerte de Hong Kong, el retorriendo famoso, Ujú. este, en la cual se reconocía la soberanía argentina en el momento que se firmaba, se administraba durante 100 años, junto con Argentina, la suerte de las islas, la vida interna, y a los 100 años se hacía efectivo ese asunto, con administración creciente de Argentina en Europa. Eso se propuso oficialmente a la Cancillería, el embajador británico, famosa la frase de Perón que le dice al canciller Viñes, le dice Viñes, negocie que sean menos de 100 años, negocie la mitad, pero agarremos porque una vez que estamos adentro, bueno, Perón muere a los menos de 2 meses, creo, y la sucesión de Perón fue catastrófica, políticamente hablando, y después vino el gobierno militar, bueno, no anduvo. La segunda vez que el Foreign Office tantea iniciar con Argentina una especie de exploración de un Hong Kong para Malvinas fue en el año 81. 81. La fecha no la recuerdo bien, pero está en los libros. Debe haber sido octubre, noviembre de 81, cuando viaja a la Argentina Nicholas Ridley. Nicholas Ridley era un alto funcionario. Ellos no tienen vicecancilleres, pero tienen altos funcionarios a los cuales se encargan las regiones para tantear el problema. Bueno, ellos venían con una oferta muy parecida al del leasing, muy semejante al año 74, expresando una voluntad británica de decir, bueno, vamos a arreglar esto de la mejor manera posible. Y vino a Buenos Aires, dejó la oferta, que entiendo que nunca fue contestada de manera seria. Hay varios libros escritos sobre esto. Está el de Terraño, está los 15 tomos con Escudé, y está, bueno, yo escribí uno también, pero no, no, Joffre, el Tata Joffre escribió un libro específico sobre esto, pero no hay un documento o una fecha en la cual la Junta Militar en el 81 se pronunciara. El silencio de la Junta indica que no tomaron en cuenta la posibilidad que estaba tratando de abrir el Foreign Office. Bien.
¿Por qué el Foreign Office haría una cosa por el estilo? Las potencias colonialistas de Europa habían estado conminadas por Naciones Unidas a terminar con las colonias. Bien, me estabas hablando de los intereses coloniales, ¿no? Que podía llegar a tener un imperio como el Reino Unido y de cómo ellos se intentan a veces o sacar de encima o sostener determinadas administraciones coloniales. Y bueno, en base a eso, ¿qué antecedentes fue tomando la Cancillería de los 90 para decir, bueno, tenemos que tener más o menos estos manejos? ¿Cómo se fue desarrollando esa perspectiva? El asunto era así. Eh, las potencias coloniales europeas supieron, al terminar la Segunda Guerra, que tenían que terminar con las colonias, que el sistema de colonias no va más, al menos como era hasta ese momento. Sobre todo el dominio territorial. Trataron de conservar un dominio económico, comercial, de tipo, pero sabían que tenían que terminar con la soberanía territorial sobre un montón de países en el mundo. Bien. Y el Reino Unido se dio cuenta, creo que con más rapidez e inteligencia que Francia o Italia, y que sufrieron mucho para terminar con sus colonias, y se generó en Gran Bretaña una corriente que abogaba por arreglar con las colonias o con los territorios ocupados, que ellos consideraban territorios propios, como Malvinas, que era disputada por otro país, por Argentina, arreglar, porque la situación era esa, es decir, para ellos. Se había acabado el término del tiempo de las colonias y tenían que adaptarse a eso. Y les quedaba Gibraltar, les quedaba Argentina, les quedaba disputa con Argentina por Malvinas, y tenían que resolverlo. Bueno, en Gibraltar la situación no era exacta como en Malvinas, la fueron resolviendo, manejando con España, y en Argentina, respecto de Malvinas, había gente en Gran Bretaña, en Inglaterra, que estaban de acuerdo en incluir al tema de Malvinas en la devolución de soberanías que hasta ese momento ellos consideraban propias. Ahí funcionó mucho el orgullo nacional británico, que decían, bueno, es el último enclave británico en el mundo, ¿por qué devolverlo? Uno veía las publicaciones que se hacían. También había intereses, pero los intereses económicos en Malvinas en ese momento no eran enormes. Eh, y además tenían a su favor, los que se oponían a esa negociación, tenían a su favor que la actitud argentina histórica no había sido realmente de mucha colaboración en, en sentarse a ver qué hacemos con esto, sino decir, bueno, devuélveme todo y se acabó. Así no funciona en ninguna parte del mundo. El antecedente más general, más profundo, era Hong Kong. Ditero lo escribió, Ditero lo dijo Thatcher en algún momento, lo dijo, creo que la cita está en el libro uno de los libros de Joffre, y además creo que lo citó también la última canciller de Milei, la Mondino, que al pasar, Thatcher dijo, bueno, no hay que descartar una salida como esa. Bueno, eh, pero nada más, no es que lo volvieron a proponer como lo habían iniciado a proponer en el 74 y 4 meses antes de la invasión de Malvinas por Ujú. parte de Bueno, la idea era reconstruir la situación de prestigio argentino, prestigio de país que se porta civilizadamente, respeta las leyes internacionales, respeta a su pueblo, respeta a la organización constitucional, y, y ya no es más una dictadura que no respeta ninguno de esos puntos, y con el paso de los años y una actitud sensata, podríamos obtener
el respaldo de las naciones importantes para que Gran Bretaña se viera, como pasó con China, urgida a discutir la soberanía de Malvinas en serio. Bueno, no nos olvidemos que con la guerra habíamos desafiado a la a la potencia más cercana a Estados Unidos, eh, la tercera potencia naval del mundo, en una guerra donde la parte naval era importantísima, bueno, y en el medio de una guerra fría en la cual Occidente no podía aceptar, Estados Unidos y Europa Occidental no podían aceptar que, seguramente no aceptarían, que, que un país o una potencia de tercer orden como la Argentina o cuarto orden le mojara la oreja a la tercera potencia naval y no reaccionaran. Ujú. Bueno, así que sobre esa base había que recuperar un prestigio que habíamos perdido. Bueno, Ahora, ahí hay algo que me interesa, que un poco sí, vos fuiste recapitulando algo, que es, bueno, por supuesto, había una preocupación en el escenario internacional porque Argentina reconstruyera un prestigio. Pero al mismo tiempo nos encontramos con que estamos en un contexto, puede decirse, unipolar, ¿no? En donde el bloque occidental se termina imponiendo en la agenda global. ¿M? Y Argentina, dentro de todo, se inserta en esa línea. Y digo, los acuerdos en torno al Atlántico Sur tienen una fuerte injerencia de acuerdos bilaterales, ¿no es cierto? Cuando yo te preguntaba antes por los acuerdos de cooperación. Entonces digo, ¿cómo fueron emprendidas, si se quiere, esas políticas? ¿No? Porque de algún modo, es decir, comprendo el marco, pero la pregunta tal vez es, ¿se las comprendió como positivas permanentemente? ¿Hubo discrepancias? Uno puede decir, bueno, siempre hay desavenencias en torno a cómo desarrollar una política diplomática, pero digo, cómo se la fue desarrollando, ¿no es cierto? Es decir, siempre hubo un carácter de, che, esto está bueno lo que estamos haciendo, o no terminaba de quedar bien señalizado ese camino con estos acuerdos de cooperación, es decir, de los vuelos a las islas, de los acuerdos de pesca, algunos de petróleo. ¿Cómo fue, si se quiere, desplegándose eso para ya la segunda parte del mandato de Carlos Menem? bueno, todo lo que vos acabas de mencionar configuraba una actitud de un país que estaba dispuesto a dialogar. Ahora, respecto de la participación de potencias no distintas que Gran Bretaña en la negociación, nunca se consiguió, no lo consiguió nadie, porque nosotros yo te dije al principio que tiene parecidos con la situación actual, que es el siguiente. Si no encontramos, o no encontrábamos antes y ahora, algún factor en el interés nacional británico y algún factor en el interés nacional argentino que ambas partes consideren tan importantes para su interés nacional como para sentarse a discutir la soberanía de Malvinas y resolverla de una manera aceptable para ambas partes, hasta que eso no ocurra, este problema no se iba a solucionar. De hecho, no se ha solucionado, no se ha avanzado nada desde que terminamos nosotros. Es más, se retrocedió. De manera que había que buscar. Eh, lo habl- Menem y Ditela lo hablaron en Estados Unidos, que era, que era la potencia unipolar, este, y ellos dijeron, bueno, en el tema hands off, como dijo Hayek, ¿te acordás? Bueno, Mm, este, porque los dos son países amigos, se lavaron las manos. mm, ¿Por qué se lavaron las manos? Porque no había ningún interés norteamericano relevante para que el tema de Malvinas se solucionara. Y preferían favorecer el interés nacional británico, que era su amigo y su socio histórico, que el interés nacional argentino, que no era ni su amigo ni su socio histórico. Bueno, además, en el mundo de la diplomacia eso se comenta, ¿no? Bueno, además, Argentina había quedado mal en la Segunda Guerra, te expliqué todo esto. ujú. Bueno, eh, entonces había que tomarse tiempo de que una recuperación de la conducta y el prestigio fuera eficiente.
Ahora, ¿qué pasó? Ya comenzaba a perder prestigio en los Estados Unidos como modelo a seguir en buena parte del mundo y en buena parte de América Latina. En aquella época, cuando termina la caída del muro de Berlín, solamente Argentina y Cuba habían ingresado a no alineados, lo cual significaba para Washington, no digo que sea correcto, significaba para ellos Ujú. un agravio. Era, esta gente no nos apoya, esta gente no es confiable. Bueno, por eso nos retiramos de no alineados, porque los intereses argentinos no parecían demasiado este, efectivamente servidos. Eh, entonces empezaba un deterioro verificable del prestigio norteamericano en América Latina. Habían apoyado todos y cada uno de los golpes de Estado contra la democracia y habían apoyado después los gobiernos militares, muchas veces gobiernos criminales en América Latina, perjudicando su prestigio como madre de la democracia institucional en América Latina. En América Latina tenemos veintipico constituciones nacionales que son prácticamente copias de la constitución norteamericana. El modelo norteamericano, el soft power norteamericano, había calado muy profundamente en América Latina. Bueno, en aquella época, Ditela y otras personalidades ya veían venir que el deterioro del prestigio norteamericano iba a terminar en lo que es hoy, donde hay más países en América Latina que desafían o se niegan a colaborar con Washington que países que lo hacen. Sí. La idea es que el, 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 la época, la era de América Latina como el, el patio de atrás de Washington iba a terminar. Ujú. Entre otras cosas porque apoyaba actitudes como la de Gran Bretaña, la de Reino Unido en Malvinas. De manera que eh, ese podía ser un factor que hoy en día está, ese factor, disponible para la política exterior argentina, que es que la recuperación del prestigio norteamericano en la región, que Washington perdió por su propia torpeza, necesita que Washington aparezca trabajando en favor de los intereses nacionales de los países de América Latina y no de una expotencia colonial como Gran Bretaña. ¿Esa era la perspectiva que querían, digamos, tener ustedes? O Sí, qué? pero La idea de que Estados Unidos colabore con Argentina en este caso. no colabore. Nosotros nunca creímos en la colaboración de nadie. Nadie colabora con nadie. Pero los intereses nacionales de Argentina pueden coincidir con los intereses nacionales de alguien, de Ujú. otros países. Por ejemplo, Chile no firmó con nosotros acuerdos que terminaron con 3.000 kilómetros de disputas limítrofes porque nos amen a nosotros o nosotros a ellos, sino porque los intereses nacionales chilenos y los intereses nacionales argentinos coincidieron en que eso era bueno en ese momento. Ujú. Había sido bueno estar 100 años peleando y decidimos que era bueno terminar con esa disputa. Bueno, pero eran los intereses nacionales nuestros. Nosotros no creemos que Estados Unidos o Washington nos vaya a ayudar porque nos amen o amen a nuestros presidentes. No, no. Es porque interpreten que el interés nacional norteamericano de recuperar la condición de líder político, geopolítico y del soft power en América Latina requiere que dejen de comportarse de esta manera. De manera que decimos, en algún momento va a ocurrir. Y se está dando, porque se está dando en el Atlántico Sur. Estados Unidos puede decir hands off cuando la disputa del Atlántico Sur es entre Gran Bretaña y Argentina. Este, no le importaba a nadie.
Ujú, Pero el Atlántico Sur se está convirtiendo en la zona más caliente del, del, este, del mundo, después de Medio Oriente seguramente, y se va a calentar mucho más en la medida en que la tecnología permita explotar los recursos de la Antártida. Entonces, allí sí se puede dar un interés nacional de varios países que coincidirían en llevar al Reino Unido y a la Argentina a decir, bueno, momentito, hay un interés nacional superior a disputar una cuestión de soberanía territorial que nos llevaría a chilenos, a brasileños, uruguayos y a Washington a concertar alguna forma de que el Atlántico Sur y la Antártida no se convierta en otra disputa de Malvinas multiplicada por 10. ujú. Esa es la idea. La ocasión se puede dar. En aquella época no existía. Ditela la explicó en Washington, pero bueno, los países que son muy poderosos económicamente no son muy brillantes filosóficamente, ¿no? Ujú. Hay, Y no le prestaron digamos, atención. ¿cómo? No le prestaron mucha atención. Ahora se están prestando. ¿Sí? Ujú. Digo, retomando tal vez más, porque vos lo situaste dentro de un marco global, pero digo, pensando en función de eso, las políticas tomadas por el gobierno nacional de ese momento, que entiendo se fueron estrechando los vínculos bilaterales entre Argentina y Reino Unido en pos de estos acuerdos económicos por tema Malvinas, Atlántico Sur. ¿Mm? Entonces, esos acuerdos que se fueron desplegando, ¿ustedes lo fueron tomando como optimistas a eso? Esa era la pregunta. ¿O en un momento empezaron a ver, ya más para el fin del mandato, que bueno, en realidad terminaba dándoles una mayor prevalencia a la posición británica y de los isleños en su status quo o en sus intereses? ¿Cuál empieza a ser, si se quiere, el balance, ¿no? Para el final de la gestión de Menem, el balance que hacía la Cancillería? ¿Estos acuerdos terminaban mejorando la posición argentina o no tanto? ¿Cuál termina siendo la mirada en ese sentido? Esos acuerdos, si usted los revisa, seguramente eh, el, el vicecanciller anterior a mí, que había sido Petrella, se lo va a explicar muy bien porque él estaba en esa época, en la negociación puntual. No son acuerdos destinados a dar vuelta a la situación de Malvinas. Si usted tiene un conflicto con un vecino o con alguien que está cerca, este, no le propone eso, algo menor como podar la ligustrina, lo que fuera, este, como solución del conflicto. Se lo propone como una forma de mostrarle al mundo que somos capaces de sentarnos a conversar sobre algún tema, la pesca, pero la pesca no va a resolver el conflicto de Malvinas, tampoco la del petróleo. Usted recuerde que British Petroleum, era la YPF del Reino Unido, se asoció con YPF en la búsqueda de petróleo. No encontraron nada. Pero la idea no era mostrar que íbamos a sacar petróleo y eso iba a solucionar el tema. Era mostrarle al mundo que éramos capaces, sobre todo los argentinos, de tener una actitud en que la disputa pudiera ser solucionada de una manera civilizada, atendiendo los intereses propios y del otro. Bueno, eh, y generando un acuerdo. Eso toma mucho tiempo. Titela pensaba que eso iba a terminar dentro del siglo XXI, pero bastante lejos, porque requería tiempo. Y el mensaje no era, hemos beneficiado con los vuelos a las islas, hemos beneficiado a Inglaterra y nos perjudicamos. No es verdad. Lo que estábamos haciendo era mostrarle al mundo y a Gran Bretaña que, así como lo plantamos en la Constitución, reformamos la Constitución, nuestra actitud frente al mundo y los conflictos es esa. La misma actitud que tuvimos para asociarnos con Brasil, para hacer un Mercosur, cuando Brasil era nuestra principal hipótesis de conflicto, históricamente hablando, y de repente pareció ser nuestra principal hipótesis de cooperación. Este,
nuestros conflictos limítrofes más fuertes habían sido con Chile. Los solucionamos en 5 años. 5 años. Solucionamos 100 años de conflictos. De manera que la idea era mostrarle al mundo a un país que era capaz de discutir con quien fuera sus intereses nacionales y ver cómo solucionar los conflictos de una manera que no fuera eh, con la Mm, guerra o simplemente reclamando eternamente en Naciones Unidas. ujú, Argentina pasaba, en Naciones Unidas, los argentinos, los distintos gobiernos argentinos iban, hacían su discurso brillante en el Comité de los 24, Comité de Descolonización, contestaban los ingleses, bueno, y después el secretario general nos acompañaba hasta la puerta y decía, muy buena su película, vuelvan el año que viene, sigan participando. Bueno, Naciones Unidas no puede solucionar nuestro problema, no tiene facultades y tampoco tiene la voluntad de hacerlo, aunque tuviera las facultades. Entonces, lo que hay que hacer es atender sus propios intereses. Nosotros no colaboramos o no nos sentamos a proponerle a Gran Bretaña cuotas de pesca o cuotas de petróleo. No, nos estamos para decirle, mire, mostrémosle al mundo y a nuestra propia opinión pública interna que somos capaces de conversar. Y conversando sobre una cosa y conversando sobre la otra, podemos llegar a conversar sobre lo más importante, que es la soberanía. No va a ser el jueves que viene, pero en algún momento va a ser. Y el camino es este, no el de la hostilidad o el insulto. ujú. Bien, Andrés, bueno, me van quedando dos preguntas para hacerte. Una Sí, es todavía con tema Malvinas, que de algún modo no la puedo esquivar, porque me parece como que es un poco simbólica, un poco que en parte sintetizaba, tal vez si se quiere, el marco de época, pero que es el envío a las islas de los libros de Winnie Pooh o El Principito. ¿Por qué se pensó en esa estrategia? ¿Cuál era la, si se quiere, la voluntad de querer hacer esto y para qué fin, digamos, ¿no? Y cómo tomó la Cancillería la respuesta de los isleños, que, bueno, no fue tan buena en definitiva. ¿Qué se esperaba con el envío de estos dispositivos ¿cuál fue, culturales? cuál fue la respuesta no positiva? Bueno, los isleños decían como que Argentina está muy preocupada como en nuestra felicidad, pero ellos tienen altos niveles de pobreza, ¿no es cierto? Como que algunas de esas de las expresiones isleñas iban por ese carril. Pero bueno, en realidad la pregunta es, ¿por qué a ustedes les pudo haber parecido estratégico eso? ¿Qué respuesta esperaban? O, bueno, ¿cómo fue, digamos, si se quiere, vivido o transitado ese episodio que a mí me parece por lo menos simbólico? Bueno, mire, la cosa es así. Eh, Se acercaba alguna fecha, no sé si era la Navidad, Navidad, sí. bueno, y el presidente Menem eh, nos hace llegar una idea personal de que ya que estamos haciendo tantas cosas de gentileza recíproca, eh, mandémosle algo para Navidad a los isleños. Ya Di Tella había hablado por radio con los isleños. ¿Usted sabe esa parte? ¿Ya había hablado con? En las islas había un programa de radio propio. Mm, de- y Di Tella había conseguido que lo entrevistaran a él, como usted a mí ahora, mm, habló con los isleños. ujú, Dejaron de llamarlo porque los isleños se entusiasmaron demasiado. Bueno, Norma Edwards, que era una miembro del gobierno de las islas, una vez le dijo a Di Tella delante mío, este, eh, los argentinos nunca son tan peligrosos como cuando son sensatos. Y esa fue una muestra de sensatez. Bueno, entonces alguien que escuchó la idea de Menem, que era mandémosle algo, una tarjeta, alguna cosa. Entonces surgió, no de la Cancillería, una idea bastante disparatada, que era enviarles libros en inglés, traducidos al inglés, del Martín Fierro, a los mayores de edad. Y a los menores de edad
eh, una colección de Isidorito Cañones. Bueno, cuando el presidente evalúa esto, no, no hizo falta argumentar demasiado. Dijo, mire, Isidorito Cañones no es precisamente un ejemplo de lo que nosotros queremos, los argentinos queremos para la juventud. Más bien por ahí el cacique, pero no Isidorito. Bueno, que era un, un proyecto de Playboy Ujú. poco admirable. Y en el caso del Martín Fierro en inglés, el argumento era muy simple. El propio presidente lo expresó, dijo, miren, en la Constitución hemos dicho que le vamos a respetar su cultura. Y mandarle nuestro libro nacional en su idioma es como decirle, miren, acá tienen lo que ustedes tienen que creer, ver y leer. Si, si los isleños quieren leer el Martín Fierro, lo pueden conseguir en cualquier parte. No hace falta que se los mandemos. Imagínese usted cómo reaccionaríamos nosotros si nos mandáramos el equivalente del Martín Fierro inglés en castellano. Digamos, mira, no nos interesa. De manera que, pero ya la situación estaba dada, había que enviar algo. Bueno, y la propuesta de Itela, que es un hombre que conoce bien la cultura británica, fue, mire, enviemos ejemplares de El Principito, que es un libro valorado en todas las culturas, que en Argentina, en Gran Bretaña, en Inglaterra, expresan valores comunes que tenemos en todo el mundo, pero en Occidente, y no puede ser rechazado. ¿Sí? Y a los chicos enviémosle el equivalente inglés del topollillo. ¿Usted conoce el origen de Winnie the Pooh? De la libreta del cuento infantil, no, no, no. Puntualmente ahora no, no lo conozco. Bueno, creo que por eso no ha captado el tema, porque es Winnie the Pooh, no Winnie Pooh. Ujú. Es importante porque uno es un pato y el otro es el osito, un osito. Y hay una historia. Bueno, Winnie the Pooh en el Reino Unido, en Gran Bretaña, era tan popular como, como aquí lo era el, el, este, el, El el, topollillo. el topollillo. Bueno, era popular entre los niños. Ujú, Si usted se acercaba a un niño británico en una plaza y le decía Winnie the Pooh, el chico aplaudía, estaba contento, le gustaba recibir ese mensaje. ujú, Recibía el mensaje de alguien a quien él no conocía, pero que le estaba expresando su admiración por Winnie the Pooh, que él también admiraba, que él también quería. Entonces se enviaron Winnie the Pooh como un mensaje a los chicos, porque los chicos valoraban Winnie the Pooh mucho antes de que nosotros discutiéramos el tema en el gabinete. ujú. Que por decisión de Menem se envió eso porque él había anunciado que algo iba a enviar y envió un mensaje de paz, amistad y valores que todo Occidente y todo el mundo reconoce a los mayores y a los menores el, el, el osito, Sí, Winnie. el personaje más valorado por los niños. Ujú. Eso es todo. Después sobre eso se construyó algunas interpretaciones disparatadas. Bueno, de manera que no voy a hacer nombres, pero tampoco voy a contar acá ni en ninguna parte otros disparates peores que surgieron no de la Cancillería y no del gobierno, pero que, bueno, Ujú, usted sabe que en la vida se construye respaldando aciertos y paralizando errores, ¿no? ujú. Hubo muchos errores parecidos a ese y, bueno, se pudieron paralizar. Y La consideración en suma era que, de igual sí, modo, el envío que ustedes hicieron de estos materiales, más allá de la política es por un lado obviamente comprensible, pero el resultado que dio a ustedes los había terminado de satisfacer o no, en definitiva. no, formó parte de una actitud general.
Ujú, Este, usted me preguntó hace un rato qué valoración hago de esto. ujú. ¿Nuestra política consiguió la soberanía de Malvinas? La respuesta es no. ¿Alguna otra política anterior o posterior consiguió la soberanía de Malvinas? La respuesta es no. ¿Cuál política exterior, anterior o posterior a la nuestra, puso el interés nacional argentino en una dirección más correcta, más apropiada, para para obtener beneficios si se le aplica bien el paso del tiempo? ¿Cuál de ellas? Este, nosotros no consideramos que mandando ositos íbamos a conseguir la soberanía, pero con todo respeto por su opinión personal, hubo gente que dijo, ustedes mandan ositos creyendo que le van a devolver las islas. No es así, es un No, no, disparate no, eso. por supuesto, no, no. La pregunta era, Este, Era ¿por qué lo simple habían? marcar cuál es el camino correcto. El Ujú, camino correcto es para allá. ¿Lo recorrimos todo? No, porque toma 50 años. A los chinos les tomó 100 años. Bueno, sí, toma sí. 50 años de recorrer correctamente el camino. Bueno, nosotros lo que hicimos fue dar unos primeros pasos en la dirección correcta. Los que Ujú. tuvieron antes que nosotros no lo dieron. Y los que tuvieron después tampoco. Y lo que van a hacer el gobierno actual no tengo idea. Sí, sí, no, la pregunta era por qué lo habían creído conveniente, ¿no es cierto? Porque se había decidido, Sí, sí, sí. en Navidad, se había decidido enviarle la Amaya. Estábamos recibiendo invitaciones para ir a Londres, cosa que se hizo el año siguiente, Ujú. para ir a Londres, como un gesto de amabilidad. Y porque había trascendido al periodismo la idea de que Menem estaba pidiendo sugerencias de qué hacer, qué enviar, qué cosa enviar. Entonces, si después no se enviaba nada, la interpretación iba a ser muy negativa, ¿no? Ujú. Bien, continuando con temas festivos y para ir cerrando la hoja de ruta que tenía acá, en la Navidad de 1997, Menem, ¿no? Planea también realizar un viaje a la Antártida que, bueno, se termina concretando el 27 de diciembre del 97. Algo que ya el presidente había querido realizar el año anterior, pero que por motivos climáticos no había podido. Y ese viaje a la Antártida se termina concretando. Entonces, preguntarte, ¿por qué el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, la Cancillería, entendieron para ese momento que un viaje a la Antártida podía ser importante? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué surge la idea del viaje, en definitiva? Y si esto fue una faceta más de la política antártica y del Atlántico Sur, del menemismo, o si fue algo, bueno, más distante, no tan vinculado a una política en general. ¿Qué particularidades tuvo ese viaje que, bueno, justo te toca transitarlo como vicecanciller? Hay un muy buen trabajo que hizo Rosendo Fraga del comportamiento de los ejecutivos desde Roca para acá respecto a la Antártida y a Malvinas. Mire. Ninguno de ellos hizo las cosas por casualidad o por hacer algo. Había un objetivo. No en vano, la Argentina es la que tuvo, y creo que tiene todavía, la mayor cantidad de bases en la Antártida, porque fue un acto de afirmación de soberanía. Nuestra idea, la idea de ese momento del presidente Menem y de IT y la Cancillería, era evitar que el tema de la Antártida, que se veía venir, porque teníamos una superposición, se solapaban este, creo que el 8% del reclamo chileno con el nuestro, por un lado, y el reclamo inglés, británico, que se basaba en su presencia en Malvinas, tapaba todo el reclamo argentino y parte del chileno. Ujú, ¿Vale? Que cualquiera se daba cuenta de que se veía venir. Cualquiera que, como le dije antes, veía que el próximo conflicto internacional iba a ser en el Atlántico Sur, y bueno, acá o hacemos algo, reafirmamos nuestros intereses nacionales, o nos van a obligar a repetir en la Antártida la impotencia este, que Argentina ha exhibido para recuperar, para hacer efectiva su soberanía. De manera que Menem viajó el viaje de Menem
a la Antártida, se planificó de esa manera. Yo también fui a un viaje que fracasó, Ujú, porque de vez en cuando se hacían viajes. No eran viajes formales, de protocolo, sino que cuando se iban a llevar vituallas y a abastecer las bases, se, se iba en los Hércules, ¿no? Así, yo no, el vuelo donde iba yo, yo y creo que mi ministro de Defensa, Domínguez, bueno, no pudo aterrizar y tuvo que volver, porque había muy mal tiempo. ujú, Y era ratificar la conducta argentina respecto de su reclamo de soberanía en la Antártida, y tratar de impedir que lo convirtieran en un Malvinas multiplicado por 10. ujú. Sí, le preguntaba esto porque, nada, yo que hice ahí una investigación, por lo menos en medios gráficos, las declaraciones del presidente eran como, bueno, venimos a traer un aliento, ¿no? Por parte del Poder Ejecutivo al personal militar y civil que estaba en las islas, venimos a dar un signo de paz también. Entonces, y después hablaba de cuestiones de política nacional y no tanto de cuestiones alusivas, por ejemplo, al Tratado Antártico o a disputas geopolíticas, como un discurso que trataba de mantener esa pacificación. Entonces, había algo por detrás. ¿Cuál intentaba ser la narrativa que intentaba dar el presidente, si se quiere, en ese sentido? Mire, el Tratado Antártico es muy estricto. Hay cosas que no se deben hacer. Los signatarios del Tratado Antártico, sobre todo si son de los primeros 12 o 13, creo que, como Argentina, no pueden utilizar el territorio antártico para ir allá y hacer declaraciones contra los reclamos de soberanía de otros. No se puede ir allí a hacer una cuestión nacionalista en un lugar donde todavía la nacionalidad no está definida. Nosotros hemos sido educados en el colegio, yo también, sobre la Antártida Argentina, pero uno no tiene un territorio hasta que los demás no se lo reconocen. Este, de manera que todavía el Tratado Antártico es un intento de que la enorme cantidad de países que aspiran a soberanía, a trozos de soberanía en la Antártida, convivan hasta que la situación internacional permita establecer soberanías que todo el mundo respete. Ujú, Uno no puede ir a la Antártida y decir, miren, este territorio es mío y nadie más puede aspirar. No se puede hacer proselitismo nacionalista en la Antártida. Sí sobre la Antártida, cuando usted está en la Argentina, en la Antártida en el sector continental. continental, digamos. Sector Claro, no puede continental. utilizar la Antártida para hacer eso. Ujú, Y el presidente Menem lo tuvo muy en claro. Fíjese que no sé si usted ha recopilado las reacciones de la oposición en la Argentina al respecto, pero la oposición argentina, política argentina, en esa época era bastante pobre en materia de argumentaciones. ujú. Pero, por ejemplo, eh, no importa. Eh, La en voy a general, investigar porque es interesante ver cómo se expresó el arco opositor eventualmente sobre este viaje. No he hecho tales apreciaciones, pero sin dudas que sería interesante poder hacerlo. sí, yo no lo tengo acá, Por pero supuesto. lo pueden encontrar fácilmente en el CARI Ujú. o en los libros. Hay 15 tomos en el CARI. Sí, sí. Este, en uno de los tomos está la Antártida, la cuestión Malvinas y la Antártida, y ahí están todos los elementos. Esto tiene 25 años de antigüedad, ¿no? Sí, Ahí sí. pueden encontrar todo, pero en general, desgraciadamente, el radicalismo tuvo en aquel momento expresiones muy pobres, donde en general se alegaban cosas menores. Fue una lástima. Eh, Porque la oposición en cualquier país sensato sabe que su destino político, su ambición política es reemplazar, suceder, superar al que está gobernando.
Ahora, una cosa es mostrarse mejor que el que está gobernando, con mejores ideas y mejores propuestas, y otra cosa es tirarle piedras. Entonces, en general, por ejemplo, se proponía algo y le contestaban con juicios morales. Entregan la soberanía, Ujú. se vendieron, ese tipo de cosas, y, y eso no ayuda al que está gobernando porque es como que estar manejando de noche y no tener luces prendidas, porque eh, la oposición le va señalando los errores que uno razonablemente puede cometer. Pero Ujú. si todo el tiempo le tiran críticas eh, sobre su moralidad, sobre que están vendiendo la patria, bueno, no ayudan mucho. Y desgraciadamente no tuvimos la Argentina, no nosotros, no tuvo en esa época un partido radical que eh, ayudara en serio. Ujú. Este, a- Estas críticas que usted dice de la oposición, ¿las dice en torno a este acontecimiento del viaje de Menem a la Antártida o en no, no, general en no. torno en todo el Atlántico Sur? En general, sí, Atlántico Sur, y básicamente Malvinas, Ujú. cualquier cosa que hacíamos era debido a que éramos lamebotas o que éramos eh, bueno, proclives, estábamos vendidos al imperialismo, en fin, las cosas que se hacen habitualmente cuando uno no tiene demasiado para decir. Ujú. Bueno, Andrés, te agradezco por toda la información que has brindado, haber aportado parte de lo que fue tu experiencia en la Cancillería Argentina, más allá de las discrepancias o no que pueda haber en torno a este tema, pero bueno, te agradezco por tu tiempo y por tu predisposición. Me gustaría ver las opiniones que vos pongas al aire de otros personajes, especialmente de radicales, que seguramente he perdido algunos amigos con esta grabación, y si vos me mandaras la forma que tengo para acceder y ver las opiniones que vuelcan en tu programa. Ujú. Bueno, veremos, porque no sé si me verán o no algunos radicales, pero bueno, yo trato de entrevistar, que es lo que me interesa, a distintas personas del arco político, siempre y cuando yo pueda tener acceso, porque yo soy Ya. por el momento un mero historiador, Hay que pero apuntar, bueno, creo que vale la pena escuchar el testimonio de quienes estuvieron por lo menos participando en primera persona. hay que apuntar, hay que apuntar a encontrar un interés nacional británico y argentino, distintos, que sea superior a continuar con el conflicto. Y para eso sería muy útil que Washington eh, descu- eh, descubriera o se diera cuenta de que su interés nacional como líder de América lo está perdiendo y que sería muy bueno llamar a las partes y decirle, miren, este, eh, necesitamos que ustedes se pongan de acuerdo, que también participe Chile, Brasil, Uruguay, en el Atlántico Sur, para establecer alguna forma de mantener el Atlántico Sur bajo ciertas normas que nosotros podemos convenir en Naciones Unidas, por ejemplo. Y eso sería una especie de continuación de lo que se inició con Perón en el 74, continuó después con la Avenida de Ridley, con Menem y Ditela, y que ahora sí, creo que Milei también lo mencionó en alguna parte, que sería la solución Hong Kong. Encontrar un interés nacional, norteamericano, británico y argentino, distintos, pero cuya, cuyo cultivo pudiera servir para que los conflictos que existen en el Atlántico Sur se puedan resolver con con la aceptación de todos los participantes. Fíjese el caso de Chile, por ejemplo, cómo cómo resolvió brillantemente Alfonsín el caso del conflicto del Beagle. Ujú. Las islas Picton, Nueva y Lennox lo hizo muy bien. Cómo resolvió Menem el tema de Chile. Cómo resolvimos todos nosotros, los argentinos. El Mercosur es un derivado económico y mercantil en realidad del acuerdo militar con Brasil, que consistió en dejar
considerarnos hipótesis de conflicto, retirar de las fronteras las Fuerzas Armadas y pasar a colaborar. En los 90, las naves de guerra chilenas pudieron reabastecerse y um, repararse en Río Santiago, puerto argentino, es un puerto argentino ese. Y lo mismo nos hicieron los chilenos para nuestras naves de guerra. Era impensable eso, totalmente impensable. En uno de los años de las presentaciones argentinas reclamando la soberanía de Malvinas, en el Comité de Seguridad, de Descolonización de las Naciones Unidas, el que se levantó y abogó por el derecho argentino, no sé si era el embajador chileno en Naciones Unidas o un altísimo funcionario chileno, no me acuerdo el nombre, que fue comandado, enviado por su presidente a defender, a mostrarle al mundo que Argentina y Chile podían colaborar, a pesar de que habíamos tenido una disputa enorme por los límites y por lo que nosotros consideramos una mala conducta chilena en la guerra de Malvinas. Ujú. Bueno, esas cosas se pudieron conseguir. Si se puede conseguir eso, ¿por qué no pensar que si estamos en el buen camino, démosle tiempo y un poquito de inteligencia a lo que han hecho los demás? De acuerdo, Andrés. Bueno, Porque quiero agradecerte y que andes bien, ¿eh? Te mando un saludo grande. Hasta luego. suerte.